Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de una de las parejas muy queridas y comentadas de la televisión Superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Vamos a explorar esa teoría que ronda por internet y que nos tiene a todos intrigados. ¿Era Kerem Bürsin realmente alguien con miedo al amor, y CEU Superíndice 3 la llegada de Hande Erupar Rafael lo cambió Superíndice 3 todo? Si son tan fans de estas dos superestrellas como yo, les aseguro que este vídeo les va a encantar. Vamos a analizar su relación Superíndice 3N, los rumores, las seu más menosales, y todo lo que hizo que su historia fuera tan especial y cautivadora. Pero antes de que empecemos a desglosar esta historia llena de romance y misterio, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderán en ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, dramas turcos y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Vamos a empezar. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con talento, carisma y para muchos, una cierta aura de misterio en lo que respecta al amor. Antes de Hande Erupar Rafael, la percepción Superíndice 3 en general era la de un hombre enfocado en su carrera, un profesional dedicado y quizás un tanto reservado en su vida personal. Algunos incluso sugerían que podría tener cierto temor a comprometerse por completo, a abrir su corazón Superíndice 3N por completo. ¿Dedu Superíndice 3 devenu a esta idea? Profundicemos en el pasado de Kerem para entender mejor esta percepción Superíndice 3N. Bueno, si revisamos sus relaciones anteriores, la información Superíndice 3N pública es relativamente escasa. No se le conocieron relaciones largas y públicas que permitieran a los fans analizar a fondo sus dinámicas amorosas. Esta falta de información Superíndice 3N, parado Superíndice 3 gicamente, alimentu Superíndice 3 aún es las especulaciones. A diferencia de otros actores que comparten detalles de su vida amorosa, Kerem siempre mantuvo un perfil bajo protegiendo su intimidad. Esto, sumado a su imagen de hombre independiente y centrado en sus proyectos, alimentó Superíndice 3 la teoría de que el amor, quizás, no era su prioridad muy alta. Algunos incluso argumentaban que su dedicación Superíndice 3N al trabajo podría ser una forma de evitar la vulnerabilidad que implica una relación Superíndice 3N seria. La dedicación Superíndice 3N de Kerem a su carrera era innegable. Desde sus inicios en la actuación Superíndice 3N, se enfocó Superíndice 3 en perfeccionar su oficio, participando en diversos proyectos que demostraban su versatilidad y talento. Esta ambición Superíndice 3N profesional, si bien admirable, también copyright N se interpretó Superíndice 3 como una posible barrera para establecer relaciones sentimentales significativas. Era como si el tiempo y la energía dedicados a su carrera no dejaran espacio para el amor. Ahora, entremos en escena Hande Erupar Rafael. Una mujer radiante, talentosa y con una energía arrolladora. Su belleza es innegable, pero su personalidad vibrante y su capacidad para conectar con la gente son igualmente cautivadoras. Hande llegó Superíndice 3 al mundo del espectáculo turco con una fuerza imparable. Su talento para la actuación Superíndice 3N era evidente, pero lo que realmente la diferenciaba era su carisma y su capacidad para conectar con el público. Su sonrisa era contagiosa, su mirada expresiva y su personalidad, simplemente encantadora. Cuando estos dos mundos colisionaron en el set de Senu con Diéresis al Cap, algo mágico sucedió Superíndice 3. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y conquistaba corazones en todo el mundo. Desde el primer momento, la combinación Superíndice 3N de la aparente seriedad de Kerem y la vivacidad de Hande resultó Superíndice 3 fascinante. Al principio eran solo más menos héroes de trabajo, profesionales entregados a su papel. Pero a medida que la serie avanzaba, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla se intensificaban. Las miradas CEU Superíndice 3 cómplices, las sonrisas espontáneas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo apuntaba a que algo profundo estaba floreciendo entre ellos. Los fans, con su agudeza y pasión Superíndice 3N, analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario. Las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones. Los vídeos que recopilaban momentos especiales entre Kerem y Hande se volvieron virales, alimentando a la esperanza de un romance real. La tensión Superíndice 3N era palpable,
tanto dentro como fuera de la pantalla. Y entonces lo confirmaron. Kerem y Ande eran pareja. La noticia causó superíndice 3 furor en las redes sociales, convirtió Copyright 2 en tendencia mundial. Los fans celebraron la unión superíndice 3N de sus personajes favoritos en la vida real. Pero Mood S.A.U. de la celebración superíndice 3N, muchos se preguntaban, ¿copyright agua cambiado en Kerem? Copyright tenua Ande que logró superíndice 3 derribar esas barreras que supuestamente lo mantenuan alejado del amor? La confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N no solo fue una noticia, sino un evento. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos e internacionales se hicieron eco de la noticia, dedicando amplios espacios a la pareja del momento. La expectativa era enorme. ¿CEU superíndice 3 moseru a su relación superíndice 3N? ¿Lograrían mantenerla en privado a pesar de la presión superíndice 3N medio tica? Observando su relación superíndice 3N, se hizo evidente que Ande ha sacado a relucir una faceta de Kerem que pocos conocían. Se le veo a Mood S relajado, Mood S abierto, Mood S vulnerable. Ya no parecua el hombre reservado y distante de antes. Ande ha creado un espacio seguro para que con diéresis copyright él se mostrara tal como era, sin miedos ni reservas. Las imágenes de la pareja juntos mostraban una química innegable. Se les veo riendo, disfrutando de la compau más menos ua del otro, y mostrando un afecto genuino. Era como si Ande hubiera desbloqueado una parte de Kerem que ha estado oculta durante mucho tiempo. Kizu la que estuvo en la autenticidad de Ande. Ella siempre se mostró superíndice 3 genuina, transparente y sin pretensiones. Su energía positiva y su capacidad para disfrutar de las cosas simples de la vida eran contagiosas. Kerem a su lado parecua dejarse llevar por esa alegría, permitió copyright dándose vivir el momento y disfrutar del presente. Ande no tenía miedo de mostrar sus emociones, de ser vulnerable, de ser ella misma. Esta autenticidad, sin duda, debió superíndice 3 ser un gran atractivo para Kerem, quien tal vez había estado rodeado de personas que no eran tan genuinas. Otro factor importante fue la confianza que se tenían mutuamente. Se apoyaban en sus carreras, celebraban su con diéresis copyright citos y se consolaban en los momentos difíciles. Su relación superíndice 3N se basaba en el respeto, la admiración superíndice 3N y el amor incondicional. Esta confianza mutua le permitió superíndice 3 a Kerem bajar la guardia y abrir su corazón superíndice 3N por completo, sabiendo que estaría seguro en manos de Ande. La industria del entretenimiento puede ser un entorno muy competitivo y a veces despiadado. Tener a alguien en quien confiar plenamente, que te apoye incondicionalmente, es invaluable. La relación superíndice 3N de Kerem y Ande parecua ofrecerles ese apoyo mutuo, permitió copyright dándoles crecer tanto a nivel personal como profesional. También copyright N es importante recordar que todos tenemos nuestras propias historias y procesos personales. Kizu ese Kerem simplemente necesitaba encontrar a la persona adecuada, en el momento adecuado. Tal vez Ande llegó superíndice 3 a su vida en un momento en el que con diéresis copyright él estaba Mood S abierto a recibir el amor y a comprometerse con una relación superíndice 3N seria. El timing es fundamental en el amor. A veces aunque encuentres a la persona adecuada, no es el momento adecuado. Kizu S. Kerem, antes de Ande no estaba preparado para una relación superíndice 3N seria. Tal vez necesitaba enfocarse en su carrera, en su crecimiento personal, antes de poder abrir su corazón superíndice 3N a otra persona. Por supuesto, su relación superíndice 3N no estuvo exenta de desafíos. La fama y la presión superíndice 3N medio tica pueden ser abrumadoras, especialmente para una pareja tan expuesta como ellos. Sin embargo, juntos lograron superar estos obstáculos, demostrando que su amor era muy fuerte que cualquier adversidad. La constante atención superíndice 3N de los medios, los paparazzi, los rumores, todo esto puede poner a prueba cualquier relación superíndice 3N, incluso las su superíndice 3 lidas. Kerem y Ande tuvieron que aprender a lidiar con esta presión superíndice 3N, a proteger su intimidad y a mantener su relación superíndice 3N a flote a pesar de todo. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el impacto que tuvieron el uno en el otro es innegable. Ande eru párrafo él, ya sea consciente o no, ayudó superíndice 3 a Kerem Bursin a conectar con una parte de su mismo que antes parecua inaccesible.
Leenseu más menos su con diéresis superíndice 3 a confiar, a amar sin reservas y a disfrutar de la belleza de la conexión superíndice 3n humana. La ruptura, si bien dolorosa, no niega el impacto positivo que tuvieron el uno en el otro. La experiencia de compartir una relación superíndice 3n intensa y significativa, incluso si no dura para siempre, puede dejar una huella imborrable y contribuir al crecimiento personal. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que su historia sea tan fascinante. No solo es una historia de amor, sino también copyright en una historia de crecimiento personal, de superación superíndice 3n de miedos y de la transformación superíndice 3n que puede generar el encuentro con la persona adecuada. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que el amor puede ser transformador, que puede sacar lo mejor de nosotros mismos y que puede ayudarnos a superar nuestros miedos y limitaciones. En resumen, hemos explorado la teoría de que Kerem Bürsin podría haber tenido cierto temor al amor antes de conocer a Ande Eru Parrafoel. Analizamos su relación superíndice 3n, observamos CEU superíndice 3 Moan de Saku superíndice 3 a relucir una faceta muy abierta y vulnerable de Kerem, y consideramos los factores que pudieron haber contribuido a esta transformación superíndice 3n. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de CEU superíndice 3 Mo. El amor puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Nos enseña más menos a que es posible superar nuestros miedos y abrir nuestros corazones a la posibilidad de una conexión superíndice 3n profunda y significativa. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje a Trabu Copyright, ese de la historia de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto copyright investigando y compartió copyright dolo con ustedes. Me gustaría agregar que este análisis se basa en la información superíndice 3n pública disponible y en la percepción superíndice 3n general que se tiene de Kerem y Ande. No podemos saber con certeza lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos, pero podemos analizar su relación superíndice 3n desde una perspectiva externa y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Kerem realmente tenía miedo al amor? Copyright papel creen que jugó superíndice 3 ande en su vida. Copyright opinan sobre la presión superíndice 3 en medio, tica en las relaciones de las celebridades. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me interesa mucho saber copyright piensan ustedes sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Kerem y Ande, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta pronto.